y empezar por agradeceros, ¿no? a Tracheo Kids, a ti, a Silvia, ¿no? Por contar conmigo y pensar que puedo aportar de alguna manera a la sesión de hoy, a la asociación. Sí que me gustaría empezar, ¿no? Con ubicar un poco el rol de trabajo social en todo este universo. Y es que yo, para poder acompañar, ¿no?, a las familias que atendemos en el hospital con traqueotomía o con otra infinidad de necesidades, yo he hecho formación aparte, ¿no?, de la de trabajador social. Me he formado en cronicidad, me he formado en dispositivos, me he formado no porque yo evidentemente vaya a hacer nada con esos dispositivos, sino que cada uno de ellos va vinculado a una necesidad que la familia será quien la tenga que resolver en general. Para hacer una pincelada un poco rápida, ¿no? España, dentro de los países del estado del bienestar, es un país que se llama Mediterráneo, que está un poco entre los dos modelos, ¿no? El modelo más de los países nórdicos, donde el estado de bienestar es súper extenso y cubre muchísimo, y el modelo más estadounidense, ¿no?, que cada uno se busca la vida. Perdonad que hable un poco así, ¿no?, como coloquial. España está un poco en medio, y está en medio porque, si bien hay cierta cobertura en necesidades, el Estado y también la sociedad esperan mucho de las familias. La familia es el paraguas real que protege a las personas vulnerables delante de una cultura de Estado de universalidad de los derechos y servicios públicos que es limitada, que yo no digo que no tenga muy buena intención, pero es verdad que es limitada. Esta es la primera presión que sentimos que como familias sentís cuando hay que... cuando nace, ¿no?, cuando hay un diagnóstico de una enfermedad compleja en general, pero cuando hay un dispositivo de por medio y además este dispositivo implica un riesgo vital, es decir, ya no solo la enfermedad amenaza la vida, ¿no?, o puede amenazar la vida de vuestros hijos y vuestras hijas, sino también un dispositivo del que vosotras sois responsables de manejar. A partir de ahora me referiré a vosotras, ¿no?, en plural, como mamás, porque sois el 90% de cuidadores principales. No digo que no estén los papás, ni que los papás no ejercen el cuidado, ni mucho menos, pero quien ejerce ese cuidado en general sois vosotras. Y aquí entra otro elemento, ¿no?, que trabajo social intentamos aportar en las atenciones que damos, y es incorporar perspectivas interseccionales a la intervención que hacemos. Es decir, vuestros hijos y vuestras hijas nacen en una familia que está marcada por varias características sociales, como pueden ser cuestiones de género, cuestiones de migración, cuestiones de clase social. Todo esto convive simultáneamente y ya existía antes y seguirá existiendo después de que aparezcan estas necesidades. Todo esto lo explico por ir dando contexto, ¿no?, de qué aporta un trabajador social en todo este abordaje. La formación específica en cronicidad y paliativos no es algo que esté extendido, ni mucho menos en trabajo social. Yo hoy estoy aquí hablando con mucho conocimiento que me ha dado, pues, por supuesto, los años de experiencia, pero también esa formación que yo me he buscado, que mi equipo me ha ofrecido, pero ni en la carrera de trabajo social se incorpora, y cuando hay másters, ¿no?, en intervención social más específicos en sanitario, la realidad es que acaba muy desdibujado dentro de un contexto de gente mayor, que es las necesidades más grandes, ¿no?, que afronta el sistema sanitario. Nosotros nos formamos, ¿no?, y tengo aquí mi compañero David, que forma parte de la red catalana. Intentamos estar al día, pero porque nosotros nos lo hemos buscado, ¿no? Entonces, cosas que yo pueda decir o cosas que yo pueda saber en defensa de mis colegas de profesión de otros hospitales o de otros puntos de España, es cierto que probablemente no les podáis pedir la misma sensibilidad o conocimiento que tengo yo, porque realmente me siento un privilegiado en este sentido, y puede ser que un día vayáis al trabajador social de vuestro hospital de referencia y no tenga mucha idea de lo que implica una traqueo. No quiere decir que dentro de sus funciones no esté preguntar, escuchar y aprender de vosotros. No de la traqueo, sino de la traqueo en vuestro contexto. No es lo mismo una criatura con una traqueotomía que solo, y permitidme las comillas, tiene la traqueotomía, sino que cuando además hay otros dispositivos, ¿no?, otros niveles de dependencia. Insisto que pongo el solo con muchísimas comillas porque es muchísimo, ¿no?, como una traqueo. Entonces, claro, si vamos esperando, ¿no?, que alguien nos pueda hablar con la perspectiva que yo hoy os voy a poder hablar desde el privilegio, ¿no?, que siento que tengo, es probable que os decepcionéis. Entonces, poder compartir esto para también defender a mis otros compañeros que, por lo que sea, no han podido llegar a este punto.
Cuando tenemos la suerte, ¿no?, de estar en los equipos, porque a veces ni siquiera estamos previstos en los equipos de cuidados paliativos, por ejemplo, en Cataluña, Barcelona es la única región que lo tiene asegurado. Lleida tiene un porcentaje reconocido, pero los compañeros del equipo de Girona no tienen trabajador social en su equipo, y los de Tarragona tampoco. Entonces, es importante que los gobiernos, ¿no?, y si alguien nos escuche desde aquí, tengan claro que la atención paliativa integral implica una valoración social y sociofamiliar. Paso al contenido, ¿no?, de esta valoración social, es que nosotros nos regulamos un poco según dos cosas, y es la evolución de la enfermedad, la evolución de la criatura. No abordaremos igual a una familia que la tracking es un dispositivo que se pone o que aparece la necesidad en una etapa de adolescencia que en una etapa de primera infancia o al nacimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que como familia, ¿no?, necesitáis al margen de la enfermedad es diferente en esos momentos también. Siempre el momento del diagnóstico, ¿no?, del momento de esa operación donde se coloca la traqueo, debe ser la primera valoración que podamos hacer. Y una valoración que os ayude a veces a pensar. Son momentos muy intensos, con mucha información que no teníais probablemente ni idea, ¿no?, porque de repente estáis empezando a escuchar hablar o tenéis que empezar a hablar de cánulas, con balón, sin balón, ¿no?, me sale en catalán, con finestreta, ventilada, sin ventilar, compresiones, el BiPAP, el CPAP, bueno, acabáis utilizando un argot, ¿no?, y ejerciendo funciones muy tecnificadas que para nada estaba previsto en vuestra historia personal, si no hubierais dedicado vuestra vida a estudiar, ¿no?, este conocimiento tecnificado. Entonces, en ese primer momento, lo que normalmente vemos que prima en vosotras es confusión, y todo muy mental. Es muy difícil en ese momento esperar que bajéis a lo emocional, porque son tantas emociones que digerir que tienen que ver, por un lado, con vuestras criaturas, ¿no?, por la injusticia universal, que es que una criatura esté pasando por lo que está pasando. Como papás y como mamás, aparece también esta frustración de que, ¿qué se espera de un padre, de una madre? Pues que cubra todas las necesidades de sus hijos. Vosotros, pues muchas veces no podéis, porque no está en vuestras manos cambiar ni la enfermedad, ni el pronóstico, sí, pero todo lo que tenéis que manejar no tomáis ninguna decisión en relación a lo que os encontráis. Y no tenéis tiempo ni de pensar ni de digerir, hay que actuar. Y es en la acción en donde os colocáis. Hablo en general, cada uno, veo a quien os veo que decís que sí. Y cuando intentamos bajar a la emoción, nosotros de trabajo social, yo utilizo mucho justamente las prestaciones. Normalmente cuando os pica la puerta a un compañero de psicología, no es fácil, no les soléis dar una entrada muy fácil, porque justamente son compañeros que es muy evidente lo que van a trabajar, es muy evidente, ¿no?, a dónde van a hurgar, y no siempre estáis preparados, no siempre tenéis ganas, ¿no?, o no siempre, pues nada, cada uno es como es. Nosotros insistimos y seguiremos insistiendo en que permitáis abrir esa ventana, pero lo que he ido viendo con los años es que lo que esconde esa puerta cerrada es el miedo a desmontaros. Es el miedo a conectar con lo que está pasando, es el miedo a que todas estas emociones nos desborden y nos impidan ejercer ese cuidado que me están pidiendo. Si me paro a pensar lo que estoy haciendo en esta acción de cuidado de una cánula, es que igual no lo hago. Es que igual me bloqueo. Porque al final sois personas, ¿no? Sois humanos, y igual alguien es súper aprensivo y de repente os estamos forzando a manejar un dispositivo de riesgo vital que implica muchas cosas a nivel orgánico, y no siempre os preguntamos como si queréis o no. Ni se nos ocurre haceros esta pregunta, porque no se contempla que digáis que no. No se contempla que alguien diga, no me he encontrado jamás y creo que jamás me lo encontraré. Pero son preguntas que yo puedo hablar con vosotras pues años después. En ese momento, si se me ocurre hurgar un poco la llaga, me vais a ladrar y vais a cerrar esa puerta, ¿no? Y hay ese riesgo de que se rompa ese vínculo y sea, bueno, esa persona que viene aquí a hablar de sentimientos, que es a mí ahora lo que menos me interesa. A mí que me interesa, ¿cuándo entrar al quirófano? ¿Cuándo vamos a, ¿no? ¿Cuándo vamos a bajarle los volúmenes? ¿Cuándo va a haber la visita con logopedia? ¿Cuándo va? Eso es lo que en ese momento os ocupa. Os preocupan muchas cosas, pero os ocupan muy pocas. Y son cosas prácticas que tampoco están en vuestras manos. Entonces, la situación os ve abocados a confiar en gente que no conocéis.
con los años ahora nos conocemos mucho, pero el primer día que, ¿no? Las personas a las que he acompañado, el primer día que me visteis, ¿qué hace este desconocido preguntándome que dónde está el papá? ¿Que de qué trabajo? ¿Que cómo voy económicamente? Claro, es que visto en perspectiva es que es muy fuerte, ¿no? El primer día preguntarle, oye, ¿tú qué te dedicas? ¿Y vives de alquiler? ¿Tenéis barreras arquitectónicas y escalera en casa? Porque me ha pasado de estar en el otro lado también algunas veces, ¿no? Y pensar como, ostras, esto es lo que hago yo y es muy violento. Y como es nuestra rutina, no siempre estamos sensibilizados para acercarnos a esas esferas más íntimas que son igual de importantes que las otras para la hora de hacer un plan de trabajo, pero no estamos acostumbrados a compartir. Nosotros podemos hablar de síntomas digestivos que pueden hacer mucha vergüenza, pero en una consulta médica pues lo hablas porque sabes qué es lo que... Pero explicarle a un desconocido cosas íntimas de mi familia pues no siempre es fácil. Entonces, ¿qué utilizo yo en esas primeras visitas? Los recursos, porque nadie se niega, ¿no? a poder conversar para que haya una prestación que me va a dar, ¿no? Me podría dar acceso a X o Y. Cuando hablamos de prestaciones, conocéis que están básicamente las dos principales, que son discapacidad y dependencia. Interiormente os comparto, a mí me da igual la dependencia y discapacidad, pero lo que me importa es que vamos a hablar de discapacidad. ¿Por qué? Porque vuestro hijo tiene una discapacidad. Entonces, al margen del trámite que vayamos a hacer y el porcentaje que vayan a reconocer, implica una conversación con un término, con una palabra que ni vosotros habéis escogido, ni yo he escogido, pero que nos fuerza a aceptar un campo. Hay gente a la que le damos un poco de margen en tratar estos temas porque al final acaba siendo la parte económica la que se puede ver más beneficiada, ¿no? De estas prestaciones. Si alguien está muy cerrado en conectar con la discapacidad de su hijo o de su hija, que es algo que puede pasar, porque hace falta tiempo, ¿no? Para poder integrar, es una palabra con mucha carga simbólica, que conlleva muchos miedos, miedos al presente, miedos al futuro, que, bueno, parece que no, pero son unas letras que las juntas y tienen un sentido diferente para cada persona que la ve. También en ese momento, ¿no? Y ligado a este pensar en el futuro, es que es imposible que no penséis en el futuro. Y pensar en el futuro es en relación a la vida que yo pensaba que tendría o la vida que yo le querría haber dado a mi hijo, cuán viable va a ser esta idea, que esta idea se mantenga en el futuro y se haga realidad. Es cierto que nos movemos mucho en la incertidumbre, ¿no? Es vuestra compañera de viaje durante muchos años, la incertidumbre y la paciencia. Pero cuando cuesta vislumbrar el futuro, también cuesta sostener el presente, ¿no? Puede haber preguntas, habla más en general, ¿no? Pero ¿podrá caminar o no podrá caminar? ¿Le quitarán la tráqueo o no le quitarán la tráqueo? ¿Durante cuántos años, no, la va a llevar? ¿Podrá él manejarse de forma autónoma en algún momento? O, bueno, ¿cómo este dispositivo va a condicionar la experiencia vital que tenía prevista, ¿no? Para una criatura? Pues el poder ir al parque a jugar, a empujarse y a ponerse de barro hasta arriba, pues igual esto no lo puede vivir o no de la forma que teníamos pensado. El irnos de vacaciones a la playa, que todo el mundo pueda hacer en la piscina. Cuando son pequeñitos sois vosotras quien sufrís, pero cuando van creciendo también ellos se empiezan a dar cuenta que hay cosas que los demás pueden hacer y que ellos no pueden hacer. Y llegan los porqués. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y son preguntas que os hacen a vosotras cuando realmente es la pregunta que os lleváis haciendo vosotras desde el minuto uno, ¿no? O podéis hacer ahora, ¿por qué nos pasa esto? Y es un cambio importante cuando os dejáis de hacer esta pregunta porque aceptamos que no tiene una respuesta y cada uno os invito a que deis la respuesta que os haga sentir más confortables. Cuando pasamos de este salto a, vale, ¿con esto qué hago? ¿Qué quiero hacer? ¿O qué puedo hacer para reconstruir ese proyecto vital que teníais? Todo esto en vuestro caso, la gente que se acoge a la CUME, genera otro impacto en vuestra propia historia personal, que puede empezar como muy malo, pero algunos acaban muy bien. Empieza como muy malo porque se trunca la vida profesional, cuando es lo que es importante en la carrera de uno, en el que teníamos unas expectativas pues, de crecimiento o de estabilidad o yo qué sé, cada uno lo vive de una forma distinta. Y aquí entra la perspectiva de género, porque al final acabáis siendo 90% las mamás las que accedéis a este tipo de prestación. Cuando nos ponemos a hablar con vosotras, en general, ninguna contempla que sea diferente, ¿eh? No estoy diciendo que lo hagáis forzadas ni mucho menos, pero sí que aparecen todos esos conceptos que como sociedad nos van transmitiendo, ¿no? De que el cuidado es de la mujer y quien cuida es la mamá. Y quien sacrifica su propia vida profesional acabáis siendo vosotras. Y digo sacrifica porque una cume de unos meses, bueno,
pues es como una excedencia, es como una baja, pero las cumes que son de muchos años implica que mientras vosotras estabais al cuidado de vuestros hijos, aquí arriba de acción, como decíamos, el mundo sigue girando, el mundo donde trabajabais sigue girando, pero vuestros valores también se van girando, porque a veces de repente conectáis con algo que si no hubierais vivido la experiencia, ¿no?, de criar o de acompañar a un niño, una niña o un adolescente con una traqueo, no hubieras conectado nunca, ¿no? Ahora os miro Silvia, Susana, ¿quién os diría hace años que estaríais en la junta de una asociación que llega a Albacete, ¿no?, que conecta con personas que desde lo que fue sufrimiento en su momento y seguramente lo sigue siendo, también pueden ser cosas bonitas. Hay gente que llega al momento de volver a trabajar, ¿no?, porque la complejidad ha disminuido, no tiene sentido, y piensan, es que no me veo haciendo lo que hacía antes. Es que me ha transformado esta experiencia. Antes hacía, yo qué sé, facturas. Es que me llena tan poco, ¿no? De repente he visto que el valor de la vida está en otras cosas. Está en disfrutar de la gente, está en unirnos ante la adversidad y no quita, no quiero romantizar la experiencia de la discapacidad, ni mucho menos, porque hay momentos muy duros y lo sabéis mucho más que yo, pero que esos momentos duros y esta gran dificultad, iba a decir un taco, no nos impide ver tampoco todas las cosas que os lleváis, ¿no? De esa vida que proyectábamos tener, pues no hemos tenido esa vida, pero hemos tenido otra que nos ha quitado mucho, pero nos ha podido aportar mucho también. Toda esa parte humana, ¿no?, que vemos, y es una parte que a mí me da mucha pena porque me pierdo muchas veces, ¿no? Nosotros estamos en los momentos de alta intensidad, de quirófanos, ¿no? Cuando disminuye esa complejidad, os damos el alta de la unidad, que es otro temazo, y cuando las cosas están superiores yo ya no lo veo, ¿no? Entonces, me encanta cuando alguna familia nos viene a ver en el futuro, años después, de hoy, mira, pues que solo vengo a compartirte que estamos muy bien, que como que se ha rehecho, ¿no? Esa imagen que teníamos que se rompió en un momento, pues pedacito a pedacito la hemos podido rellenar, y si le falta algún trozo lo hemos dibujado. Y hemos dibujado lo que queremos que vaya en ese trozo que falta, ¿no? Y así van pasando esa primera etapa, es muy dura la primera, porque también es la que se suelen concentrar más citas en el hospital, más quirófanos, horas y horas buscando papers en el ChatGPT, en internet, en asociaciones de España, de otro país, de aquí para allá, buscando, bueno, pues esa esperanza, esa fuerza, ¿no?, de que alguien tenga esa respuesta que donde a mí me atienden no han podido encontrar, que me pueda dar un poco de luz para ese futuro, porque ahora tengo oscuridad no por nada, porque no tengo información. Nuevamente la traqueo puede venir por una enfermedad minoritaria poco frecuente. Sabéis que son enfermedades que por la baja, el bajo número, ¿no?, de pacientes, y bajo entre comillas también, no son grandes intereses para las farmacéuticas que un día podrán encontrar una cura. Entonces, por eso salen desde el hospital movimientos, ¿no?, como el tema de las retúnicas, ¿no?, de intentar conectar hospitales del mundo para que lo que sea minoritario pues lo deje de ser. Y puede ser minoritario si vivo en Barcelona, pero puede ser mayoritario si lo veo en escala mundial, por ejemplo. Y ahí también ponéis mucha expectativa, ¿no? El tema de los ensayos, no sé dónde están probando, ¿no?, como una terapia nueva. Pues de repente vuestra vida pasa a ser eso, de estar pendientes de qué laboratorio, de qué farmacéutico, de qué investigador de repente nos puede dar una microdosis de buenas noticias, por lo menos. También son etapas, ¿no?, donde pues lleva atención temprana, fisioterapia, logopedia, ¿no?, y acabáis ejerciendo todos los roles de los profesionales que os acompañan. Al final sois un poco enfermeras, un poco pediatras, un poco logopedas, un poco todo lo que venga por delante. Y un poco trabajadoras sociales también. Y es algo que tampoco se espera de vosotras, ¿no? Es que tampoco os preguntamos si queréis aprender a hacer fisiorespi. Y es que tenéis que hacerlo, ¿no? Entonces, ese tenéis, todas esas concepciones categóricas también forman parte de estas presiones. Entonces, si vamos sumando hasta ahora todas las presiones que hemos ido hablando, pues ya tenemos unas cuantas. La presión de, como mamá, que además, y aquí me aventuro un poco, se generaliza demasiado, de verdad, disculpadme, no me lo podéis decir, hay como una resistencia a delegar el cuidado de vuestros hijos en general. Igual con una criatura, ¿no?, sana o sin grandes dificultades de salud, pues te permitirías pues un canguraje, ¿no?, o lo dejo con algún familiar. Cuando hay este tema, es que ni vosotras queréis y probablemente no hay canguro que os vaya a aceptar el hacer ese cuidado, o muy pocas, y también cuesta mucho con la familia. Entonces, sale como este instinto más primario, ¿no?, de madres que te imaginas como la leona en la selva, como,
no con toda su energía para proteger a sus cadells, a sus bebés, hasta que llega al cole, que es otro puntazo. El cole puede haber gente que haya tenido experiencias previas de delegar el cuidado, pero no es lo habitual. Hay niños que llegan a la edad escolar que nunca han estado más de 10 metros separados de sus padres. Esto para el vínculo, ¿no?, con madre, padre, con un hijo, es que marca increíblemente, ¿no?, la forma en la que nos relacionamos, porque es un vínculo con una dependencia absoluta, un vínculo muy trastocado, ¿no?, por esas experiencias, porque son niños pues, muy frágiles en muchas ocasiones y que os hemos generado nosotros mismos desde el hospital tanto miedo. Porque en el primer ingreso, cuando os capacitáis con la traqueotomía, que si alguna no se acuerda de ese ingreso, pues es probablemente porque os hace falta una sesión con un psicólogo que os acompañe en desbloquear todos estos recuerdos. Claro, es un vínculo súper alterado. Si tú, ¿no? Si miráis un poco y si hay algún psicólogo que se haya unido a la sala y quiere compartir, vosotras también, me podéis interrumpir si hay alguna cosa en el momento. Son vínculos muy simbióticos, ¿no?, donde esa diferenciación que en algún momento llega entre, ¿no?, en los niños me refiero, entre yo y me diferencio de mi padre y de mi madre, cuesta mucho más que llegue cuando el contexto, ¿no?, os requiere tan cerca de ellos. Entonces, la escuela, yo soy férreo defensor de la escolarización precoz siempre que el estado de salud lo permita. Es todo un reto, de entrada, burocrático, porque sabemos que hacen falta unos apoyos en el aula que no siempre están, que no siempre llegan a tiempo y mucho menos cuando es etapa no obligatoria. En principio, aunque nos rige una ley estatal, cada comunidad autónoma, ¿no?, tiene el margen en poder hacer su ley autonómica. En el caso de Cataluña, vemos que si bien sobre papel hay mucha buena predisposición política, y os puedo decir desde mi experiencia personal, cuando yo he trabajado con el Departamento de Educación, con la gente de Escuela Inclusiva, buena fe la tiene todo el mundo, pero la realidad es más política, ¿no?, que tú hacer una ley que cubra bien las necesidades de las criaturas y que las decisiones puedan ser compartidas entre el equipo de salud, el equipo educativo y el equipo de la familia. Hacen falta muchas cosas que no tenemos, ¿no? Por un lado, manos dentro de las aulas. Esto es una realidad que teníamos a los profesores en Cataluña hace una semana, abrumando las calles de la ciudad porque el sistema educativo está muy tensionado, cuando además hay estas necesidades que no están previstas. Cuando la gente habla de estos apoyos en el aula, en general se refieren a apoyos educativos. Entonces, no hay ninguna figura concreta desplegada para hacer este apoyo. Y, claro, os estamos pidiendo que deleguéis por primera vez el cuidado de vuestros hijos, con todas las alertas que desde el hospital os dan de cuidado con esto, cuidado con lo otro, a una persona. Bueno, pues hay que confiar en esa persona, ¿no? Hay que poder pues, dar ese espacio, y hay familias que están en la escuela, ya sea porque no se ha previsto ese apoyo o hay porque les cuesta mucho el soltar. ¿En cómo va una persona que no soy yo o su padre a asumir este cuidado en el aula? Es que si no lo tengo claro no la voy a dejar, porque es mi hijo, ¿no? Entonces, al margen, ¿no?, y aquí no, me es muy difícil poder entrar en reivindicaciones varias porque creo que no es el foro, pero sí que hay algo que creo que nos falta y es tiempo. Tiempo para trabajar con vosotros, tiempo para trabajar con las escuelas, tiempo para entendernos, porque no todo el mundo está aterrizado en que una tráqueo es más que un dispositivo, en que esa criatura que te viene con un dispositivo que hay que saber manejar, pero está condicionado también por su historia. No lo puedes tratar igual que un niño de 3 años que ha vivido la vida normal, ¿no?, que se esperaba a nivel evolutivo. Es una criatura que seguramente haya tenido ingresos muy largos, que a relación de otros niños de su edad puede ser que haya, ¿no?, como ciertas diferencias y que le falte un margen madurativo un poquito mayor. Cuando hacemos coordinaciones con las escuelas, lo que nos encontramos básicamente, y esto es algo que es muy personal mío, que puede no ser compartido por otra persona, pero yo soy partidario de que no llegue antes a la escuela el niño que el diagnóstico. Es decir, me parece fundamental que la escuela sepa qué condicionantes de salud acompañan a esta criatura. Pero si yo hago 1000 coordinaciones antes de empezar, antes de que la escuela haya conocido a este niño o esta niña, lo que está llegando al cole es un diagnóstico. Está llegando la traqueotomía antes que vuestro hijo. Y es justamente lo que no queremos. Yo personalmente, y puedo estar 100% equivocado, ¿por qué hago que la escuela primero conozca a la familia, conozca a la criatura, le ponga cara
Y luego ya hablaremos del tema de cómo cubrimos la necesidad que le acompaña. Porque si no, es que deshumanizamos, ¿no?, a los niños. Yo qué sé, pienso, Eduard no es un atraqueo, no es un niño con traqueo. Eduard es un niño que llega a la escuela y una de sus condiciones es un atraqueo. Y ojalá algún día, ¿no?, podamos tener incorporado, pues que es un dispositivo como las gafas, ¿no?, de la escolarización precoz. ¿Por qué? Porque vemos que son criaturas que normalmente tienen, no tanto en la primera infancia, sino cuando empieza a haber un poco más de conciencia, ¿no?, pues para primaria y sobre todo secundaria, que puede haber una alteración, ¿no?, en su círculo también de confianza, de amistades cercanas, grupo de iguales. Vemos que cuando son niños que han compartido un mismo grupo, ¿no?, a lo largo de pues del infantil, primaria y secundaria, hay unas fortalezas, ¿no?, una confianza que puede dar el grupo, ¿no?, una unión que está en riesgo si de repente, pues nada, nos ponemos a escolarizarnos directamente a los 6 años, que es cuando empieza la etapa obligatoria. Hay toda una serie de códigos que ya existen en el aula, todo un tema de relaciones, entonces que evidentemente no es una distancia que sea insalvable, pero sí que se nota un poco más de dificultad, ¿no?, en poder entrar en las dinámicas habituales y en crear lazos de relación con los iguales, que al final es una parte fundamental de la socialización secundaria de cualquier criatura. Y también lo vemos de cara a la adolescencia, que es otro momento un poco más complicado, sobre todo cuando va ganando fuerza todo el impacto físico, ¿no?, y aquí los compañeros de psicología lo explicarían con mucha más profundidad, pero también hay un cambio en los equipos docentes, ¿no? Vemos que un equipo en atención, ¿no?, de primaria, hay una forma de abordar, ¿no?, la diversidad en el aula que en secundaria, por lo que implica también, no es por desmerecer ni mucho menos a los profesores, pero la dinámica es otra, ¿no? Se espera del adolescente cierta autonomía en resolver ciertos conflictos, cierta autonomía en poder resistir, ¿no?, a comentarios y miradas que se van a encontrar, ¿no? Yo cuando trabajo con vosotras el tema del cole o del instituto, creo que hay que poder ser honestos y no edulcorar la realidad. Eso no quiere decir ser catastrofistas, pero yo trabajo con una familia que alguien con una discapacidad, sea la que sea, ¿no?, pero con un atraqueo, no se va a encontrar nunca una mirada, un comentario, que aunque pueda venir desde la mejor intención, pues igual no es bien recibido. Esto va a pasar. Intentar no hacer intervenciones basadas en el mundo que nos gustaría que fuera, sino en el mundo que es. Hay miradas que duelen más, ¿no?, que ciertos comentarios, y si no damos herramientas, si no acompañamos a nuestros niños y adolescentes a lidiar con ello, esa burbuja que de una forma creamos para protegerlos en un momento, luego puede girarse en su contra. Y no es que venga desde la mala intención, desde la mejor intención que tenéis como papás y como mamás, pero no les podemos proteger de la realidad del mundo en la que vivimos. Podemos acompañarles en cómo surfeamos esa realidad, pero nada les podrá garantizar, os podrá garantizar como papás que no sufrirán por su discapacidad. Porque si os marcáis ese reto de que nunca nadie ni nada le haga daño, es que vais a sufrir vosotras también. Porque os marcáis un objetivo que no es real y no es posible. Y ojalá dentro de 10 años y ojalá dentro de 20 años el mundo sea distinto, pero ahora mismo no lo es. Nos inundamos de discursos, ¿no? Ya no hablo ahora de administraciones, hablo de sociedad, que luego no cumplimos. La gente se atreve a hacer preguntas impertinentes, y yo puedo porque soy trabajador social y a mí se me perdona todo. Pero la gente de la calle, aunque no haga con muy mala intención, hace daño. Y a veces incluso entran a juzgar, ¿no?, vuestra figura, de que como si tuvierais alguna responsabilidad con eso, y no poder bajar ni a comprar al súper tranquila, de que alguien vaya a soltarme la burrada de turno, también me entiendo que es agotador. Conozco mamás que han cruzado la línea y dices que no puedo más y te contesto. Porque si no, quien se va con el mal cuerpo soy yo, pues nos vamos las dos con el mal cuerpo. Y tampoco es lo que queremos, no queremos, ¿no?, que estéis siempre ¿no?, con las uñas fuera. Nos gustaría que os podáis relajar, pero la realidad es que ni el hospital mismo, ¿no?, que se contempla como un espacio justamente conectado con la diversidad, tampoco es un lugar 100% seguro. Pues seguro que pasa algo. Aquí os invito a intentar reflexionar y pensar pues que en igual otro ámbito que por lo que sea os afecta menos, pues también os puede pasar a vosotras de repente, ¿no? Que con un contexto migratorio, por ejemplo, pues nos pueda salir sin querer algo racista, pues porque no estamos conectados con esa vulnerabilidad. Y no sois peores personas por eso, ¿no? Pero pues está menos elaborada esa parte del pensamiento. Lo digo, pues pensar en cosas que os hagan sobrellevar una realidad que no controláis. Y ojalá algún día la controlemos, pero de momento
le pedimos al cole que sea inclusivo, pero la sociedad no es inclusiva. La verdad que no lo es. Y cuando llegamos, ¿no?, ya a la etapa postobligatoria, viene otro drama, porque cuando quitamos la palabra obligatoria de cualquier derecho fundamental, empezamos a hacer un poco agua. Y los recursos que podemos batallar con mejor o peor suerte durante la etapa obligatoria, normalmente ya sabéis que peor, cuando pasa esta etapa obligatoria, pues es otro melón. Si además añadimos, ¿no?, que la familia es migrante o hay algún tipo, ¿no?, forman parte de algún tipo de minoría, la discriminación no está asegurada ni mucho menos, pero aumenta muchísimo el índice de que pueda suceder. En trabajo social tenemos claro que una enfermedad como la que pueden tener vuestros hijos es factor de vulnerabilidad social, al margen de que seáis la persona más rica del barrio, al margen de que tengáis toda vuestra red de apoyo súper cerca. Tener un hijo con discapacidad es un factor de riesgo social. Entonces, ahí miramos qué factores protectores tiene cada una de las familias, porque todas lo tenéis. Algunas pueden ser porque tengan una red de apoyo súper importante, otra que por lo que sea, ¿no?, pues puede ser también la red informal. Algunos podemos ser nosotros, ¿no?, porque como profesionales tenemos que tener claro que somos una pieza también en este esquema. Podemos ser un factor de protección, pero también podemos ser un factor de vulnerabilidad. Cuando no podemos responder las demandas al tiempo, ¿no?, que os gustaría, cuando nos pasan mil cosas, porque sabéis que no tenemos un trabajo fácil tampoco, ¿no?, y no es por excusarme ni mucho menos, pero a veces a mí me pasa y es que, ostras, me han quedado muchos correos por contestar, una llamada que vas aplazando, pues hay otra persona al lado de este ordenador esperando esa respuesta o esa llamada, y que no llegue impacta también en vuestra vida. Pero también estamos, ¿no?, como todos, intentamos surfear lo mejor posible, pero es cierto que los tiempos del mundo tampoco son los adecuados a lo que hace falta. Y más cuando ya os pedimos incertidumbre y paciencia desde el nacimiento. Es que llega un momento que no, ya no me queda paciencia, ¿no? No hay recursos, pues paciencia tampoco queda. Y es lícito por lo menos que podamos encontrar espacios donde trabajarlo, y aquí yo siempre digo a las familias que no siempre tenemos respuesta para las cosas que le preocupan. Lo que sí que siempre tengo que poder tener es tiempo y orejas para escucharos, porque a veces lo que necesitáis es esto. No necesitáis que nadie os diga lo que tenéis que hacer, ni que nadie valide vuestro sufrimiento. Igual necesitáis que alguien os escuche y que no juzgue, y que haya confianza, y que algún día podáis permitiros en espacios, ¿no?, en alguna intervención, en alguna entrevista, que podáis decir cosas que no os atreveríais a decir en otro contexto, por miedo a que sean mal recibidas. Para mí no hay nada que os pase por la cabeza que no pueda ser compartido conmigo en las entrevistas y con cualquiera de mis compañeros, porque no vendrá desde el juicio, porque entramos en el juego del bueno y el malo y tenemos que intentar romper esa dicotomía del bien y del mal. Hay cosas que son intermedias y hay cosas que son pues lo que pueden ser, y podéis decir estoy cansada, podéis decir oye, pues no me apetece una mierda que vengan las vacaciones porque bueno, y no pasa nada. Otra cosa es cómo luego la acción, cómo la acompañamos, pero a mí lo que más me preocupa de vosotras, vosotros también, es que haya cosas que os guardáis dentro y no las compartís por vergüenza a lo que pensaremos los demás. A mí no me pagan por pensar si sois mejores o peores, o si me caéis mejor o peor. Me pagan por crear espacios de confianza para ese pensamiento que tienes, poderlo trabajar y darle un contenido. Y este contenido puede ser desde la perspectiva de género, puede ser desde la perspectiva de la enfermedad, puede ser desde la emoción de los miedos que os puedan acompañar. Porque si no os encerráis, ¿no?, y la parte más vulnerable que tenéis queda súper encerrada y no os podemos acompañar desde ahí. No puedo trabajar algo que no conozco. Me lo puedo imaginar, me lo puedo intuir, pero jamás vamos a ser nosotros quienes forcemos. ¿Verdad que piensas esto? Jamás lo vamos a hacer, porque no es nuestra función tampoco. Cada uno tiene sus tiempos y sus momentos para poder compartir. Y creo que es importante que los podamos respetar. A todo esto, si le sumamos además una administración que vas a hablar con ciertos funcionarios, funcionarias, que tienen de todo menos ganas de atenderos con cierta tranquilidad, acabamos de explotar. Y eso es algo que yo también me encuentro como profesional, y yo puedo tener un día, un mal día, y no atender a alguien como creo que debería. Creo que tenemos que estar todos abiertos a que no somos perfectos, ni ángeles ni demonios, también para no entrar en lo bueno y el malo. Pero es cierto que también me encuentro como respuestas muy tajantes, personas que no te dejan acabar una frase que ya te están diciendo que no es ahí. Entonces, como, oye, escúchame, por favor, ¿no? Es como desgastante todo lo que tenéis, ¿no?, que decía Susana al principio, todo lo que trabajáis, y que además tengamos que imprimir el informe para adjuntar a la solicitud a la que tiene que haber el número de cuenta, que aunque no te veía cuenta la criatura, tengo que abrirle un número de
cuenta para poder hacer una relación de la dependencia, para que luego, cuando vienen después de un año a hacer la visita en domicilio, me den un grado en el que no estoy de acuerdo y tenga que hacer una revisión que con suerte me la dejará igual y en todo caso me la va a bajar. Para que luego cuando firmo el PIA tenga que esperar 6 meses para empezarlo a cobrar. O sea, ¿por qué la administración tiene un tiempo que yo no tengo? ¿Por qué soy yo el que siempre tiene que tener paciencia? Aquí como buena noticia, y creo que es buena, ¿no? O que lo puede ser en el futuro, el Parlamento aprobó la ley ELA, que se llama, que va a permitir que para pacientes con esta enfermedad y otras, ¿no?, que puedan tener recorridos similares, puedan ser prioritarios dentro de la valoración social, la valoración de la discapacidad y de la dependencia. Incluso contemplan un grado 3+, que aumenta la cantidad económica para poder cubrir ciertos cuidados. El objetivo es que no nos hace falta una ley específica paralela, sino que el sistema ya funcione así con todas las enfermedades. Porque la ELA, evidentemente, es una enfermedad como extremadamente complicada y muy dolorosa y que avanza muy rápido, pero ojalá no tenga que haber un grupo de familias que son las que han estado batallando con los diputados, con el ministerio, para que esto sea así y que esta familia pudiera estar disfrutando el tiempo que tenga con su familiar. Pero no podéis dejar la batalla, ¿no? Y aquí no nos gusta hablar de terminología bélica, pero con la administración sí que me lo permito. Es una batalla legal constantemente, porque nos damos cuenta que somos un número de expediente, no somos una historia. Y los digo vosotros porque yo también soy un número. Entonces, creo que en el hospital tenemos el privilegio de esa cercanía, ¿no? De que aunque no tenga tiempo, pues saco 5 minutos y lo miramos, o, oye, nos hacemos un correo. Pero a veces pienso, hay gente que no tiene un trabajador social y todo el tiempo que yo me mato discutiéndome por vosotros, ¿no?, o con vosotros, muchas veces es que hay gente que igual yo pido que se priorice un expediente de dependencia o discapacidad y lo consigo, pero estoy pasando por delante de alguien que no sé su historia. Entonces, esta situación, esta familia tiene la suerte o mala suerte de tenerme como trabajador social y que he conseguido una priorización, pero que a lo mejor ha pasado por delante de alguien que está igual, simplemente con la diferencia de que esta persona no tiene un trabajador social que haga un informe de... Por eso a mí me genera a mí mismo, ¿no?, cierta dilema a veces en hacerlo o no. Lo hago porque al final, pues aquí quien tengo delante es a vosotros, pero comparto con vosotros también que nos vemos en estas situaciones a veces un poco, bueno, que nos hace pensar un poco más allá. Porque si miro solo lo que tengo yo delante, me olvido que mi encargo también es que el sistema pueda ser justo, equitativo y equilibrado para todo el mundo que lo necesita. Y esto ya es como compartir desde mi reflexión personal. Sí que para decir, si hay familias que son tratadas en ciudades o comunidades diferentes a las donde residís, la mayoría de comunidades autónomas, hay una que creo que no, o hace unos años no, pero se puede pedir a vuestro departamento de salud que os reingrese, ¿no?, o os compense parte del gasto en transporte y en alojamiento si lo ha habido. ¿Vale? Esto cualquier comunidad lo tiene que hacer, sobre todo porque sabemos que la realidad de las enfermedades minoritarias se concentra básicamente en atención en Barcelona y en Madrid. Básicamente, hay más, está La Paz, hay muchos hospitales muy buenos, pero que no tenéis que cargar solas con esta carga añadida económica, ¿no?, que puede implicar el traslado, pues porque el centro de referencia, ¿no?, está muy lejos de vuestra casa y esto es una realidad que pasa. También con la farmacia, ¿no? No todos los productos farmacéuticos están cubiertos por la seguridad social, un poco por lo mismo, porque no hay estudios en minoritarias que den la certeza de sí, para tal síntoma, ¿no?, tal tratamiento. Si alguno no queda cubierto, existen vías, ¿no?, que también depende de las comunidades autónomas, así que os oriento a hablar con vuestro CAP para preguntar cuál es la vía para que ese producto que mi hijo necesita pero no está cubierto pueda tener una compensación o una participación del Departamento de Salud. En nuestro caso es una gestión que se hace a través del ambulatorio, que se adjunta a un informe médico y el CatSalut decide con varios meses de deliberación si aprueba o no cubrir una parte de ese tratamiento. Y esa parte es, primero, las familias avanzan el dinero y después, al cabo de X tiempo, puede haber esa reintegración. Y lo voy a dejar aquí de momento teniendo esa opción, ¿no?, que podáis escribir a través de TraquioKids alguna pregunta más que tengáis.